Las leyes de las ofrendas. Primera parte, la ley del Corbán Olá. La segunda parte del capítulo 6, que comienza en el Pasuk 9, debería en realidad ser el comienzo de este capítulo 6, como ya lo dijimos en el estudio correspondiente. Y así aparecen las escrituras hebreas realmente. Y debería ir junto con el capítulo 7, ya que todos estos pasukim hablan de las leyes de las ofrendas, o para decirlo más correctamente, de las Torot, que es el plural de Torah, ¿sí? Que significa enseñanza más que ley. Es decir, de lo que aquí se habla es de la manera en que los sacerdotes debían realizar los sacrificios. Estas son las instrucciones. Yahweh le habló a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El sacerdote se vestirá con ropas de lino, con calzones de lino pegados al cuerpo, y tomará las cenizas a las que el fuego haya reducido la ofrenda quemada sobre el altar y las pondrá al lado del altar. Se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre él la ofrenda quemada y convertirá el humo en humo las partes grasosas de la ofrenda de bienestar. Un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. Cuando dice ofrenda quemada, recordemos que siempre la ofrenda quemada es el olá, o sea, el holocausto. La traducción no es la más correcta realmente, porque aunque el holocausto se quema por completo, hay veces en que traducen el ishá como ofrenda encendida, lo cual implica también que está siendo quemada. Pero todas las ofrendas que son quemadas son ofrendas encendidas en sí, no todas obviamente son olá. Así que prestar atención a estos pequeños detalles. El Pasuk 9 empieza diciéndonos que lo que sigue es un mandato a Aarón y a sus hijos, es decir, al sacerdote, ¿sí? La primera instrucción concierne a las responsabilidades del sacerdote cuando conducía el rito del olá, la ofrenda del holocausto. Cada una de estas leyes las hemos estudiado en su respectivo post, por lo que solo vamos a repasar rápidamente el general de todas. A los sacerdotes se les dice algo que es el elemento más importante de la ofrenda al holocausto. El fuego debe arder constantemente y nunca se debe permitir que se apague. Además, el corbán debe permanecer ardiendo en el altar todo el día y toda la noche, un carnero a la mañana y otro a la tarde, ¿no es cierto? Ardiendo continuamente. Estos carneros no eran provistos de forma directa por los creyentes, sino que provenían del rebaño especial que le pertenecía al sacerdocio, al cual le daban, sí, los creyentes, la gente era la que daba, ¿no es cierto? Pero pertenecían a un rebaño especial, ¿sí? Y eso llegaba de parte de todo Israel. No era la ofrenda de fulano o mengano, ¿sí? Era una ofrenda general. Los mismos eran criados para este propósito justamente. Estos carneros eran provistos por todo el pueblo bajo la forma de las primicias. Esto está en Nehemías, lo encontramos en capítulo 10. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo, y nos comprometimos a traer cada año a la casa de Yahweh las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la Torá, y a traer a la casa de nuestro Elohim los primerizos de nuestras vacas y de nuestras ovejas para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Elohim. Uno de los carneros entonces será sacrificado en la mañana y el otro era sacrificado en la tarde como ofrenda para la nación entera. El olá era la rutina de sacrificio del animal con la cual se comenzaba todos los días. Y después venía la ofrenda de granos, ¿no es cierto? Y eso era sobre el altar. Primero el carnero era matado y quemado, después le acompañaba la ofrenda de minjá, la ofrenda de granos, que era quemada, y esto era seguido por una ofrenda de libación, a veces vino, a veces era agua.
Ahora el olá de la tarde, la ofrenda del holocausto de la tarde de un carnero, debía ser dejada en el fuego del enorme altar de bronce a través de la noche. Tenía que durar toda la noche también. Este era el último sacrificio del día. Ningún sacrificio era permitido después de que se ponía el sol, por lo que ningún sacrificio era hecho después de completar el sacrificio de la tarde del olá. En la mañana el sacerdote tenía la obligación de remover las cenizas de los sacrificios del día anterior y avivar el fuego del altar añadiendo leña para colocar la ofrenda de sacrificio que sería traída durante todo ese nuevo día. El sacerdote, cuya obligación era remover las cenizas y avivar el fuego del altar en la mañana, debía ponerse su atuendo sacerdotal de vestidos de lino blanco, ¿no es cierto? O sea, el atuendo más importante, mientras estaba llevando a cabo la primera parte de esta tarea, o sea, la limpieza de la ceniza, al juntarla. Y percibamos de los pasos precisos que deben ser tomados. Las cenizas deben ser removidas y apiladas al lado del altar de bronce, y luego el mismo sacerdote remueve su vestimenta sacerdotal, se cambia a otro conjunto de ropa común para mover la pila de cenizas a otro lugar. Mientras en un nivel práctico este cambio de ropa tiene que ver con prevenir que las cenizas caigan sobre la vestimenta sacerdotal y sacar alguna cosa sagrada, ¿sí? Este no es el asunto primordial. Más bien tiene que ver el sacerdote necesitando transportar estas cenizas de la pila al lado del altar a un lugar fuera del campamento, ¿sí? Aquí está el importante término nuevamente, fuera del campamento, algo de lo que ya hablamos. Y nosotros sabemos que en los tiempos de Moshe, en los días del tabernáculo del desierto, fuera del campamento designaba un lugar más allá del área de todos estos cientos de miles de tiendas que estaban rodeando el tabernáculo, donde Israel vivía, ¿no es cierto? En tiendas que eran levantadas en un patrón más o menos circular alrededor del tabernáculo. Como sabemos, había tres de cada lado, ¿no es cierto? 3 tribus de cada lado. Entonces trazaba una especie de patrón circular alrededor del tabernáculo. Y fuera de esta área había un lugar que ellos lo habían estipulado, ¿no es cierto?, donde las cenizas eran botadas. Este pequeño espacio era considerado ser puro, o sea, no contaminado o común, pero tampoco era sagrado, ¿sí? Estaba de cualquier manera fuera del campamento. Sin embargo, era un lugar limpio, como se exige. Esto tipifica a los sacerdotes de Yahezkel, que ya hemos estudiado, que se cambian las vestimentas de lino por las de lana, recuerdan, cuando ministran a los hombres, siendo que la vestimenta de lana es el cuerpo de carne glorificado, como el del Adón cuando visitó a los discípulos durante 40 días, y la vestimenta de lino es el cuerpo espiritual con el que se elevan al cielo. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con tela de lana. O sea, no se puede estar en la presencia de Yahweh con vestiduras de carnes. Y cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Esto está en capítulo 44 de Yahezkel. Que el fuego no debía apagarse nunca es debido a que su origen era divino, ¿no es cierto?, tanto en el Ohel Moed como en el templo. Moshe y Aarón entraron entonces en el Ohel Moed. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la presencia de Yahweh se le apareció a todo el pueblo. Salió un fuego de delante de Yahweh y consumió la ofrenda quemada y las partes grasosas sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio y gritó y cayeron sobre sus rostros. Está en capítulo 9 de Vayikra. Y David edificó allí un altar para Yahweh y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar. Invocó a Yahweh, quien le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Esto está en Divrei Hayamim Aleph, en el capítulo 21. Esto es antes de la construcción del templo. Y tenemos Divrei Hayamim Bet, ¿no es cierto?, en el capítulo 7. Cuando Shlomo terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda quemada de los sacrificios, y la gloria de Yahweh llenó la casa.
Por lo tanto, debido a que el mandato fue que nunca dejaran que ese fuego en particular en el altar se apagara, había algo especial asociado con el mismo. De una manera espiritual, la misma presencia de Elohim estaba asociada con el fuego en el altar de bronce. Ese es el que acepta o no las ofrendas, ¿sí? Este fuego divino justamente es el que consume la carne. Como podemos ver en la edificación de Elohim, sin sangre y sin fuego divino para quemar la carne, no hay remisión de pecados. Si el fuego del altar alguna vez se apagara, la expiación sería imposible porque el fuego creado por el hombre era inadecuado, como ya sabemos. El fuego utilizado en el altar de incienso también provenía de los carbones encendidos del altar del holocausto, no venía de otro lado, viene del cielo también, por lo que si el fuego del altar de bronce se apagaba, ellos ni tan siquiera podían ofrecer olíbano a Yahweh. Esto simboliza que sin la redención de la sangre y el olor grato de la carne consumida, ¿sí? Las partes santas de casa Yahweh específicamente, no podemos entrar en conexión con el Padre, ni siquiera por medio de la oración. Está bien claro en los cuadros que Yahweh pinta. Por ese motivo, tantos oran y sus oraciones no llegan al trono. Aunque estamos hablando de las Torot del Olá, o sea, las leyes, las instrucciones del holocausto, la remisión de los pecados se alcanza a través de la sangre del Korban Hatat, la ofrenda por el pecado, como vimos, y del Korban Asham, la ofrenda por la culpa, que ya estudiamos, que aquí aparecen como sacrificios separados, como sabemos, pero son solo dos aspectos diferentes del sacrificio único de nuestro Adón. Recordando que todo el Brit Hadashah fue escrito mientras el templo todavía estaba en pie. Y por lo tanto, todos estos ritos levíticos estaban todavía siendo llevados a cabo realmente, excepto probablemente durante algunos de los escritos más tarde de Yahanan, ¿sí? Los autores del Brit Hadashah hubieran usado todos esos procedimientos importantes del templo que ellos, en los que ellos habían participado desde su temprana edad y continuaron participando hasta que fueron expulsados del templo y de la sinagoga, ¿no es cierto? Como analogías e ilustraciones de sus escritos. Cuando, por ejemplo, en Tesaloninim Aleph, Shaul dice a sus hermanos creyentes, no apaguen al Ruach, él estaba usando la analogía de apagar el fuego perpetuo del altar de bronce, ¿sí? Desde el advenimiento de Yahshua HaMashiach, el Ruach de Elohim ha sido puesto en cada creyente, ¿sí? Y eso es ahora representativo del fuego santo que quemaban el altar de bronce. El mismo era insustituible por medio de cualquier fuego extraño encendido por el hombre. Apagar al Ruach HaKodesh traía el mismo resultado que apagar el fuego del altar. La presencia de Elohim hubiera desaparecido, el fuego que quema la carne sería un fuego encendido por la propia carne y eso destruiría a la carne literalmente, como pasó con Nadab y Abijú. Este fuego no puede consumir la carne de pecado ni traer la redención, solamente trae la ira de Yahweh. Yo no puedo pensar de una catástrofe más grande que esa, pero este es el fuego que muchos creyentes encienden en sus vanas tentativas de arreglar la carne con buenas obras y buen comportamiento, en lugar de permitir que el fuego de la ley, el Shdat, que ya hemos estudiado, los consuma en el viejo hombre.